Pensé que lo de la puerta que se abría sola había terminado, pero volvió cuando cambié la cerradura y la cadena, y desde entonces solo se abre cuando estoy desnuda o dormida. No soy una persona nerviosa, o al menos no lo era. Vivía sola en un departamento pequeño, trabajaba en oficina y mi vida era aburrida en el sentido normal. Mi relación había terminado unos meses antes, y la soledad era reciente, pero no dramática, más bien práctica, como aprender a cargar garrafones y arreglar cosas sin pedir ayuda. La primera vez que la puerta se abrió, yo estaba saliendo de la ducha, tenía el cabello mojado, la toalla mal amarrada y el vapor todavía en el aire, cuando escuché un sonido seco, como cuando alguien empuja una puerta que está pegada. El picaporte bajó solo, lento, y la hoja se movió apenas, lo suficiente para que entrara una línea de luz del pasillo. Me quedé quieta, sosteniendo la toalla con una mano. No grité, no corrí, solo me quedé mirando, tratando de entender si había sido la presión del aire o un mal ajuste. La puerta se detuvo como a un palmo, y ahí se quedó, respirando luz, como si alguien del otro lado estuviera sosteniéndola. La cerré con cuidado, revisé la chapa, el marco, el cerrojo. Era una puerta vieja, sí, pero no floja. Me repetí que había sido el vapor, que a veces la madera se mueve, y seguí mi noche con una incomodidad que decidí ignorar. 2 días después pasó otra vez, con el mismo sonido seco. Esta vez estaba cambiándome, de espaldas a la puerta del cuarto. Y escuché la cadena de la entrada vibrar, una vibración corta, metálica, como si alguien lo hubiera tocado con la uña. Fui a la sala con la blusa a medio poner, y vi la puerta principal abierta, de nuevo lo mismo, la misma distancia, el mismo pedazo de pasillo. La cadena estaba puesta, no colgando. Puesta, enganchada, tensa, y aún así la puerta estaba abierta lo suficiente para que el gancho quedara estirado y la madera se doblara apenas en la esquina. No sé cómo explicarlo sin que suene estúpido, pero era como si la puerta hubiera cedido sin romper la cadena. Revisé el metal, busqué marcas, tornillos flojos, algo, y no encontré nada. Esa noche dormí con el celular cargando al lado de la cama. Me desperté varias veces solo para escuchar, y cada vez que abría los ojos me quedaba esperando el sonido de la cadena, como si mi cuerpo ya lo hubiera aprendido. Cuando por fin me rendí, me dormí con la luz del pasillo prendida. Me desperté por frío. ¿No fue un ruido fuerte? Fue esa sensación de aire ajeno en la piel. Abrí los ojos y vi la sombra del marco de la puerta de mi cuarto, y más allá, la luz del pasillo cortada por un ángulo distinto. Caminé descalza hasta la sala, con el corazón en la garganta, y vi la puerta principal abierta, otra vez ese mismo palmo, como un hábito. La cadena seguía puesta. Yo no tenía manera de verificar si alguien había estado ahí o no. No había huellas claras, no había objetos fuera de lugar, no había olor extraño. La única prueba era mi experiencia, mi cuerpo temblando y ese hueco en el estómago que no se me quitó en todo el día siguiente. Cambié la cerradura y la cadena esa misma semana. Lo hice por impulso, porque sentir que estaba haciendo algo era mejor que quedarme esperando. El cerrajero revisó la puerta, dijo que estaba vieja pero estable, y me cobró como si esto fuera una molestia cotidiana. Cuando se fue, me quedé frente a la puerta nueva con una tranquilidad artificial, como si el metal brillante fuera a corregir lo que estaba pasando. Esa noche, después de cenar, me di un baño largo. Me quité la ropa, con una calma que intentaba ser normal, colgué la toalla, puse música baja. Cuando apagué la regadera, escuché el sonido en la sala, el mismo sonido seco, seguido de un golpe suave, como si alguien hubiera apoyado la palma sobre la madera. Me quedé en la ducha, paralizada. No había nadie conmigo, y aún así no podía moverme, como si hacerlo fuera admitir algo. Abrí la puerta del baño y vi desde el pasillo la línea de luz en la entrada. La puerta estaba abierta. Era exactamente la misma distancia que antes, como si alguien la midiera. La cadena nueva estaba puesta, estirada, y el gancho todavía vibraba como si acabara de recibir un toque. Caminé despacio, sin pensar, y la cerré, con cuidado de no hacer ruido, como si el ruido fuera una invitación. Empecé a hacer cosas para comprobarme a mí misma que no estaba exagerando. Puse cinta adhesiva en la rendija, una tirita pequeña con una marca hecha con pluma. Puse un vaso contra la puerta por dentro como un truco barato, y dejé el celular grabando video hacia la entrada mientras yo estaba en el cuarto. Al día siguiente, la cinta estaba rota, el vaso estaba en el suelo, y el video tenía un corte de 6 segundos. No fue que se apagara, no fue un archivo corrupto completo. El video era continuo hasta un punto, luego un salto, luego seguía. En el salto se escuchaba un golpe, como un cuerpo chocando contra la mesa, y luego el sonido de la cadena, una vibración corta y precisa. No vi nada, solo un cambio mínimo en la luz del pasillo, como si la puerta se hubiera movido, y la cámara apenas lo hubiera captado. Intenté hablar con alguien sin sonar ridícula. Le dije a mi vecina del lado, una mujer mayor que siempre olía a detergente, que si había escuchado ruidos en la noche. Me miró con una mezcla rara de lástima y desconfianza, como si yo fuera una persona que está buscando excusas. Me dijo que no había escuchado nada, que ella duerme ligero y que si me preocupaba podía llamar administración. Llamé a administración y mandaron al de mantenimiento. Revisó la puerta, apretó tornillos, empujó el marco con la rodilla y dijo que estaba bien. Me preguntó si yo estaba segura de que cerraba bien, con ese tono que usan cuando creen que el problema es tu cabeza. Le dije que sí, y me odié por sentirme culpable. Fue ahí cuando el patrón se volvió claro y me dio vergüenza admitirlo incluso conmigo misma. No se abría cuando yo cocinaba, ni cuando veía televisión, ni cuando estaba en el celular.
Se abría cuando yo salía de la ducha, cuando me cambiaba, cuando me quedaba dormida, cuando mi cuerpo estaba distraído o vulnerable. Y era selectivo de una manera que me empezó a enfermar. Si alguien venía a mi departamento no pasaba nada. Si mi madre me llamaba por videollamada mientras yo me arreglaba no pasaba nada. Si yo dejaba el celular grabando y me quedaba quieta, vestida, esperando, no pasaba nada. Era como si lo que fuera eso supiera cuando yo estaba sola de verdad, sin testigos, y supiera exactamente cuando yo estaba más indefensa. Empecé a dormir vestida. Me ponía pants, sudadera, calcetines. Me recogía el cabello, cerraba la puerta del cuarto con seguro, dejaba una silla atorada contra la entrada, como si un mueble pudiera sustituir una certeza. Igual me despertaba con la sensación de aire en la cara, y la luz del pasillo entrando por la rendija. Y al ir a la sala, encontraba la puerta abierta, siempre esa misma distancia. Siempre con la cadena estirada y vibrando apenas, como si me estuviera llamando. Una madrugada me desperté porque escuché mi nombre. No un susurro, no un sonido ambiguo. Fue mi nombre dicho con mi voz, desde la sala, como si yo hubiera hablado dormida, pero yo estaba despierta, con los ojos abiertos, escuchando. Me quedé inmóvil y lo escuché otra vez, más bajo, con la misma entonación que uso cuando me estoy buscando en un cuarto. No caminé, no pregunté, solo me quedé en la cama, tratando de no respirar fuerte, y esperé el sonido de la cadena. Cuando sonó, fue un solo toque, como si alguien la golpeara con un dedo, y luego el silencio. Al día siguiente encontré algo que me rompió por dentro de forma simple. En el piso, cerca de la entrada, había una toalla mía doblada en un cuadrado perfecto, como doblada por alguien que trabaja en hotel, algo que yo nunca hago. Encima, en el centro, estaba mi llavero, colocado con el aro hacia arriba, como si fuera una señal. Yo sabía que no lo había hecho. Lo sabía con esa certeza que no necesita pruebas, porque mi cuerpo lo reconoce. Me senté en el sillón y me quedé mirando la toalla como si fuera un animal muerto, y en vez de reaccionar, me quedé en confusión pasiva, como si mi mente hubiera decidido no procesarlo para poder seguir funcionando. Mi trabajo empezó a resentirlo rápido. Llegaba tarde porque me tardaba demasiado en salir, revisando la puerta, revisando ventanas, revisando la cadena una y otra vez. Pedía home office con cualquier excusa, y luego me sentaba con la espalda pegada a la pared, intentando escuchar todo lo que no debía estar sonando. Mi jefe me habló 2 veces, y en la tercera ya no fue una conversación, fue un cierre educado. Cuando me quedé sin trabajo, la casa se volvió peor. Antes al menos había un horario que me sacaba, una obligación que me forzaba a ignorar, pero sin eso mi vida se redujo al espacio donde la puerta me estaba esperando. Empecé a bañarme rápido, con la regadera abierta a lo mínimo, como si el tiempo desnuda fuera un riesgo medible. Empecé a cambiarme en el baño con la puerta cerrada, aun cuando hacía calor y me faltaba el aire. Y aún así, se adaptó. Una tarde estaba sentada, en el piso del cuarto, vestida, doblando ropa, cuando sentí un cansancio raro, esa bajada de energía que te hace cerrar los ojos sin querer. Me recargué en la cama y, apenas los cerré, escuché el sonido seco, el mismo. Abrí los ojos de golpe y corrí a la sala. La puerta estaba abierta, el mismo palmo. No estaba desnuda, no estaba dormida del todo. Solo había cerrado los ojos por segundos. Ahí entendí que ya no era solo vulnerabilidad física, era un gesto, un apagón mínimo de atención. Y eso le bastaba. Esa noche, intenté forzar una explicación lógica. Dejé el celular en trípode apuntando a la entrada. Conecté una lámpara para que no variara la luz. Puse una silla, puse cinta, puse un vaso, como si pudiera convertir mi miedo en un experimento. Quedé sentada en el sofá, vestida, con los ojos abiertos, sin parpadear más de lo necesario, esperando a que ocurriera para verlo con mis propios ojos. Me ganó el sueño como un golpe. No sueño profundo, más bien esa caída breve donde el cuerpo se rinde sin pedir permiso. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez menos, pero me desperté por el mismo frío y por un sonido cerca de mí, un roce, como tela en movimiento. La puerta estaba abierta y yo estaba en el sofá. La cadena estaba puesta, estirada. Y el gancho no solo vibraba, estaba oscilando lentamente, como si alguien acabara de soltarlo. En el piso, entre la puerta y yo, había una prenda mía, una camiseta, colocada en el suelo, como una flecha hacia el cuarto. No era un accidente de ropa tirada, estaba doblada en 2, como si alguien la hubiera puesto ahí con intención. Revisé el video temblando. La imagen era clara, hasta el momento en que mi cabeza cayó hacia un lado. En ese segundo, la pantalla se llenó de una especie de grano, no estática completa, más bien un ruido fino que hacía que la puerta se viera como una mancha. Se escuchó el toque de la cadena, la vibración precisa, y luego mi voz. Mi voz, desde el mismo micrófono del celular, dijo una frase que yo no dije. Dijo: no cierres. En la grabación se escuchó como si yo estuviera justo frente al celular en la sala, pero en la imagen mi cuerpo estaba dormido en el sofá. Después de esa frase, el ruido desapareció, la imagen volvió, y la puerta ya estaba abierta como siempre, el palmo exacto, la cadena estirada. A la mañana siguiente encontré letras marcadas en la madera interior de la puerta, a la altura de mi cara. No eran profundas, como si alguien hubiera presionado con algo, sin querer dejar un corte claro, pero se leía igual. Era lo mismo: no cierres. Yo me fui de mi casa ese mismo día. Tomé una mochila, el cargador, el celular, y me fui con mi madre sin explicar todo. Solo dije que me sentí insegura. Pasé esa noche en el sillón de su sala,
rodeada de cosas familiares, y aún así me desperté por frío, como si el frío ya me perteneciera. La puerta de su sala estaba entreabierta. No estaba abierta del todo. No tenía cadena. No había marco viejo que culpar. Solo estaba abierto un palmo, esa medida exacta que ya podía reconocer con la vista. Me quedé mirándola sin moverme, escuchando mi respiración. Y entendí que no era el departamento, que no era una cerradura, que no era un error mecánico. Era conmigo. Volví a mi casa al día siguiente porque no tenía otra opción. Al entrar, olía igual, no había señales de que alguien hubiera estado ahí, pero el silencio era distinto, más atento. Cerré la puerta, puse la cadena, y me quedé parada frente a ella, como si yo pudiera negociar con solo mirar. Me dio hambre y fui a la cocina. Abrí el refrigerador, y la luz blanca me dejó ciega por un segundo. En ese segundo, escuché el sonido seco, y luego el toque metálico, una vibración breve. No corrí. Me quedé ahí con la puerta del refrigerador abierta, sosteniendo una botella de agua, sintiendo cómo se me aflojaban las piernas. Quise convencerme de que si no reaccionaba, si no le daba importancia, se iba a cansar. Pero no era algo que buscara atención. Era algo que marcaba territorio. Esa noche me senté en el piso del cuarto con el teléfono en la mano, y llamé a emergencia sin hablar todavía. Escuché la cadena vibrar una vez, luego otra, más cerca entre sí, como si alguien estuviera probando el metal. La puerta no se abrió de golpe. Se abrió con la misma paciencia de siempre. El mismo palmo. El mismo aire del pasillo entrando como una lengua fría. Me quedé mirando la rendija y escuché una respiración baja del otro lado. Como si alguien estuviera pegado a la madera esperando que yo parpadeara. No dije nada, no lloré, no grité. Solo sostuve el teléfono con fuerza y me quedé inmóvil, intentando no cerrar los ojos ni un segundo. Me quedé en silencio con la llamada en curso. Si esta historia te hizo pensar en algo o en alguien, puedes compartirlo en los comentarios. Para no perderte las próximas historias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. En la descripción tienes acceso a otros canales de nuestra familia con contenidos diferentes.